Les comentaba recién el recuerdo de Cari Roque. Cari Roque, una luchadora por la libertad de su país, y quería ocupar esta mesa y completar esta mesa con gente allegada, gente con la que hemos trabajado junto a Cari Roque en distintos momentos de la vida. Gente que la conoce, por supuesto, mucho más que yo, ¿no? Ella siempre me decía que yo era su argentino aplatanado, un poco estableciendo ese compromiso por ocuparnos de los temas cubanos en los programas en los que estábamos trabajando. Me decía, ¿cómo podés aprender tanto de Cuba? Bueno, porque tengo una gran maestra, le decía yo. Y en ese camino, en algún momento, surge la posibilidad de hacer un programa que fue emblemático en esta casa que se llamó, en esta casa de televisión hablo, ¿no? En América TV, que se llamó Arrebatado, junto a María Laria. Y ese equipo de trabajo tenía como piezas fundamentales a dos compañeros míos de producción, que todos fuimos creciendo profesionalmente, ellos más que yo sin duda, Rolando Nápoles y Ali Cartaya, que desde la producción y a veces también desde las cámaras tenían esos ida y vueltas tan vertiginosos con Cari. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo están, chicos? Hola, ¿cómo estás, Diego? ¿Cómo están? Tengo también que darle la bienvenida a la señora Ileana Curra, activista, expresa política, activista anticastrista, y no es el primer nombre que uno viene a la cabeza cuando habla de Ileana Curra, porque de Ileana uno puede decir muchas cosas, y una de ellas es que es sin duda una luchadora inquebrantable. Hay un grupo de mujeres de las que ya no vienen, que son de pura madera anticastrista, y ella, Ileana Curra, es una de ellas. Ileana, bienvenida, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias a Dios, y gracias por la invitación. Tuviste la oportunidad de estar con Cari prácticamente hasta sus últimos momentos. ¿Cómo bueno, recordás eso? ¿Cómo recordás tu tiempo de vida junto a Cari? Sí, tristemente estuve hasta el final. Ya llevaba mucho tiempo, incluso un par de años ayudándola en cuanto al baño, ir a la casa, resolverle ayuda a problemas médicos, llevarla a lugares, etcétera. Ella tenía una confianza muy grande, incluso tenía una persona que la estaba ayudando con la casa, y ella no quería que la bañara porque también era muy majadera. Cari era genio y figura. Ella me decía que la gente de confianza era yo, y que ella quería que yo hiciera. A veces me ponía en compromiso fuerte porque yo también tenía mi vida, ¿no? Pero claro, siempre trataba de complacerla lo que podía, y ella toda su confianza la depositó en mí y en otras personas también que quería mucho y que la queríamos a ella. Claro. Fue muy triste todo ese final, pero lo que sí puedo decirte que Cari tuvo el valor de morir en la misma forma que tuvo el valor para vivir y luchar en el castrismo y estar en una prisión. En un ratito vamos a mencionar e invitar a la comunidad a una misa que va a haber para celebrar la vida, en todo caso, de Cari Roque, y va a ser el próximo domingo 1 de octubre. En un ratito vamos a hablar de eso. Ali Cartaya, bienvenida, ¿cómo estás? Enorme honor que vengas, porque no te gusta mucho hablar, sos más de crear y de hacer. ¿Cómo recordás a Cari? Yo, la frase que siempre se me queda de Cari es prohibido olvidar. Siempre decía eso, ¿no? Y creo que lo que, además de ser una bella persona, que era alegre, me quedo mucho con la constancia que ella tuvo. Fueron años y años de ir a todas las manifestaciones, de ir a Ginebra a denunciar la violación de derechos humanos, de donde quiera que había una cumbre ir con las mujeres de Más por Cuba. Es decir, la constancia que tuvo en su lucha, porque muchos hemos hecho algo en algún momento de nuestras vidas, pero después las otras prioridades han tomado espacio. Sin embargo, ella creo que se dedicó durante años y años, y a explicarle también a la gente joven, a la gente que no había padecido, que no había conocido los horrores de esos primeros tiempos, a explicarle el porqué de la lucha, ¿no? Eso para mí, yo creo que es lo que me queda siempre de ella, que decía prohibido olvidar. Y sin embargo, todo ese dolor lo focalizaba en la lucha, pero no la amargaba como persona.
Correcto. ¿No? Correcto. Porque era alegre, era jaranera, le gustaba el humor. Era divertida. Divertida. Sí. Entonces, esa dualidad de ella me gustaba mucho, ¿no? Sí. Como ser muy vertical en tus principios, Sí. pero no dejarte amargar. Ajá. Rolando, compartimos la producción de Arrebatados en aquellos años con Cari y me dicen, ¿y trabajaste con Cari Roque? Era un placer trabajar con Cari. Era muy fácil trabajar con ella. Yo creo que sí. Cari llegó al programa en un momento, yo diría, vital, cuando se enferma el dictador y nos dimos cuenta en ese momento que necesitábamos llevar el tema a Cuba a otro nivel, que apoyar incluso el talento de María Laria, que estuviéramos... y entonces Cari, con todo el conocimiento, con su propia experiencia personal, nos dio esa otra visión, que incluso es una visión que yo agradezco mucho a Arrebatado, porque ahí conocí toda la historia que en Cuba, todo ese testimonio que en Cuba nunca conocí. La historia de esos presos, esos torturados, todas esas personas desfilaron ahí por Arrebatado. Y Cari siempre, yo la recuerdo, una de las cosas que recuerdo, y perdón, con el mayor respeto del mundo lo voy a decir. Lo voy a decir porque cada vez que ella me saludaba con un beso salamero, cariñoso, de esa mujer que no pierde, pese a todo lo que sufrió, no pierde ese encanto, esa cosa salamera. Y a mí me encantaba porque ella siempre se reía conmigo. Y la verdad es que yo aprendí mucho con ella. A mí me dio una lección de tanta historia, de conocimiento, de la vida en prisión, de ver la otra parte de la historia de Cuba, a las que tanto nos ocultaron en la isla. Entonces yo le agradezco mucho eso y me pareció que fue una decisión acertada tenerla en ese programa. O sea, tenerla con su guía, con su conocimiento, con su talento y además con sus opiniones. Me parece que yo la recuerdo así y quiero decir otra cosa. Cada vez que la llamaba para una consulta, para una entrevista o para algo, siempre tenía la deferencia de aceptarme la llamada, podía o no, pero siempre la tenía y eso se lo agradezco siempre. Iliana, ¿qué recordás del conocimiento? ¿Vos la conociste a Cari en Cuba o acá? Yo estaba en Cuba cuando Cari trabajaba en La Voz de la Fundación. Ajá. Por teléfono nos conocimos y tenía referencia de ella. Viñón había hecho después el libro de Todo lo vieron por Cuba. Uh-huh. Y aunque no llegué a leer el libro, pero Minoca leía las páginas por la radio y entonces supe de su valentía, de su heroicidad. Cari siempre fue la mujer fuerte, esa que nunca claudicó, que nunca cejó. Ya te digo, ni los momentos de la muerte, enfrentarse a la muerte para ella fue como enfrentarse al castigo de la misma manera, con ese valor inquebrantable que tenía, y de verdad que fue muy doloroso todo, pero... Uh-huh. La habrás acompañado, me imagino, junto con con Silvia Iriondo, con Luis Zúñiga. Había un grupo de líderes de la comunidad cubana aquí en Miami que generalmente iban a los foros internacionales, como a Ginebra, que mencionaba Ali recién, y a otros tantos. ¿Cómo era escucharla a ella en un foro internacional defendiendo sus ideas? Yo vine para acá y yo no participé en Ginebra, no económicamente no podía, pero sí estuve en eventos que era que aquí en Miami, en Tampa también fuimos una vez con una guagua que nos fuimos para Cuba para protestar ahí frente a una universidad de Tampa, que había unos castristas ahí. Cari siempre era Cari, ya te digo, como están dicho ahí, dicharacera, cariñosa, amable, también con una fortaleza de carácter tremenda. Ella se imponía cuando había por el respeto. Ella era una persona extraordinaria, pero yo la conocí en el punto más personal de su casa, cómo era ella, cómo no se comportaba, y a todo el mundo siempre tenía una frase. Cari era una persona, era única, de verdad. No es porque se haya muerto, yo siempre... es una de las personas más inteligentes que yo he conocido en mi vida. Y de verdad que tengo la dicha de haberme rodeado de personas muy inteligentes, pero Cari era súper inteligente, incluso estuvo en alerta hasta
prácticamente los últimos momentos de su vida. Cantaba cada información, cada cosa. Cari era demasiado inteligente y eso un poco que no le ayudó a terminar porque estaba tan alerta. Hubo momentos en que tuve que llamar al médico y se póngale un calmante porque es que se daba cuenta de todo y eso era, para mí era muy doloroso que ella supiera lo que estaba pasando, aunque ella lo determinó así. Pero para mí me dolía que era que estaba ahí con ella. Tuvo gente como Noelia Pedraza, Damaris Moya, que estuvimos ahí, lo que es la parte del hospital, y todos los amigos que fueron a verla, que los más cercanos, porque realmente no queríamos que se llenara aquello, la gente que querían estar allí, pero creo que era el lugar adecuado para que tanta gente estuvieran. Y por Ali, eso tuve que limitar un poco las visitas. Claro. Ali, Cari puso el concepto de la lucha en otro nivel, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, y que le dio espacio también a los que están adentro de Cuba, en el espacio que estuvo en Radio y Telemartí. Eso es muy importante porque cuando tú estás luchando tú necesitas apoyo, tú necesitas que se sepa lo que está pasando. Ahora es un poquito más fácil con las redes, pero darle voz al que está agredido, al que está reprimido, eso es muy importante. Y creo que como ella lo pasó, sabía lo importante que era, ¿no? Por eso yo veía que mucha gente que después vino o todavía está en Cuba, le escribía. Y le escribía a un nivel personal, de agradecimiento personal, no solo como compañero de lucha, sino como agradeciendo tu solidaridad, el estar presente también en cuestiones humanas, ¿no? Porque todo el que está luchando tiene también una vida, tiene una familia, y ese nivel de solidaridad de alguien que lo ha pasado, creo que en eso ella le dio otro giro, ¿no? Rolando, la vimos en Arrebatados muchas veces emocionarse frente a testimonios en esa época no era tan frecuente que llegara la gente de Cuba como ahora, que llega mucho más, digamos, de otra manera, en otros volúmenes de personas, ¿no? Ella se emocionaba cada vez que teníamos que reportar una balsa que llegaba. Ella tenía una empatía muy grande con esas historias humanas. Mira, yo siempre vi a Cari, como lo estaba diciendo Iliana, yo creo que es esta mezcla de persona cariñosa, salamera, pero también, y me imagino que tenga mucho que ver, los rigores de la propia guerra y la prisión. Ella siempre estaba como alerta, ella había cosas que uno se quedaba a veces como que tú le decías algo y ella se quedaba como que no estaba convencida o siempre ponía de alguna manera, me parece genial, que pusiera en duda algún hecho. Pero esto no y esto te daba la dureza, me imagino, que tuvo que a la que la llevó la prisión y la lucha de tantos años. Pero también tenía eso, o sea, yo también vi a Cari muchas veces llorar con cosas que poníamos en Arrebatados, que era un programa donde gracias a Dios hicimos algo que yo diría, no sé si aquí en Miami había existido, llevamos el tema cubano, el tema político, como siempre dijimos, a una casa en Hialeah o en Miami, o sea, a la sala de una casa donde las personas, cualquiera podría dar su opinión y se le respetaba. Y yo muchas veces vi a Cari en eso, me imagino que ella, por supuesto, a veces tenía ganas de decir 2 o 3 cosas a las personas, pero también la vi con esa emoción de alguien que conoce bien lo que es una dictadura, que sufrió lo que es una dictadura y que le duele como a nadie lo que ha pasado en Cuba. Iliana, repasemos apuntes para la misa en homenaje a Cari Roque. Va a ser el domingo 1 de octubre a las 11:30 de la mañana en Trinity Episcopal Cathedral, en el 464 Northeast de la calle 16, acá en Miami, ¿correcto? Sí, primero, después se rectificó otro horario que es 12:15. 12:15, perfecto. El cartel salió con un error de AM, ahora lo están arreglando, pero era a las 12:15, entonces alguien dijo, vamos a decir a 11:30 porque los cubanos siempre llegamos tarde, nos logramos intentar, eso es típico de nosotros, pero sí va a ser a las 12:15. Creo que tuvimos que hacer eso porque demasiada gente está llamando, muchísima gente está llamando porque quieren dar un cierre a toda esta historia de Cari, a toda esa vida de Cari. Claro. Creo que se lo merecen porque la quieren, la estiman, la respetan. Ella no quería nada, ella solamente pidió que la cremaran y la lleváramos a un lugar específico. Lo vamos a hacer un selecto grupo nada más porque ella no quería una cosa
de mucha gente. Era de pocos pero buenos amigos, ¿verdad? Muy buenos amigos. No, ella tiene muy buenos amigos y no son pocos. Lo que pasa es que sí, lo que pasa es que cerramos un poco el ciclo, porque lo que no queríamos justamente, como te expliqué en el hospital, tanta gente. Pero sí vamos a hacer eso porque la visa va a hacerse, porque hay tanta gente que me ha llamado, en las redes sociales están preguntando, en la radio están preguntando, todo el mundo que la quería, que está preguntando, y bueno, vamos a hacer un cierre para todos ellos, un close de todo esto, porque hace falta que la gente haga ese cierre, si no se quedan, tú sabes, con esa sensación abierta así. Entonces por eso hacemos la visa, pero ella realmente no pidió nada, ella solamente cremación y que regalamos sus cenizas, pero me parece que los que la quieren merecen también hacer el cierre. Ileana, te mando un beso grande, te agradezco enormemente la gentileza de haberme atendido en esta mañana y compartir junto a Ali y a Rolando tus recuerdos. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami, la voz del exilio.